Quiero agradecer en primer lugar al profesor doctor Fernando Vallespín Oña el haber aceptado esta entrevista para un medio mexicano que ya tiene más de 30 años de existencia, destacada como una revista denominada Este País. El doctor Fernando Vallespín Oña es ampliamente conocido en el medio intelectual de la teoría y de la ciencia política. Él nació en Madrid, en España, es catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, vicerrector de Cultura y Derechos del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, profesor visitante en Harvard, Heidelberg, Frankfurt, Veracruz y Malasia, experto en teoría política y pensamiento político, colaborador de el diario Este País y editor de Historia de la Teoría Política en 6 volúmenes. Es presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, director académico del Instituto. Fui presidente ya. Bueno, hace tiempo ya no. Bueno, sí. Director académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre sus obras destacan La Historia de la Teoría Política, editorial Alianza, 6 tomos, Nuevas Teorías del Contrato Social, El Futuro de la Política, La Mentira os hará libres y La Sociedad de la Intolerancia, entre muchas otras obras y artículos. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos y por aceptar esta entrevista. Mi nombre es Emilio Rabasa Gamboa, soy docente investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un apasionado también de la historia de las ideas políticas. Ya Genial, fantástico. ¿Sigue siendo, profesor, relevante el estudio de la historia de la teoría política para entender el convulso mundo político que hoy vivimos? ¿Por qué habría de resultarle importante e interesante a un joven estudiante de ciencia política leer, por ejemplo, La República de Platón, El Príncipe de Maquiavelo, El Leviatán de Hobbes, para entender la problemática actual de su hábitat político y del contexto internacional? Bueno, yo creo que ahora mismo, en unos momentos en los cuales uno obtiene una respuesta inmediata a cualquier pregunta, simplemente preguntándole al ChatGPT, ¿no? O a cualquiera de estos nuevos artilugios de inteligencia artificial, y eso irá en aumento. El preguntarse por la relevancia de cualquier tipo de conocimiento es la pregunta relevante, y valga la redundancia, ¿no? Pero esta es yo creo que es el preocuparse por la historia del pensamiento político es el preocuparse por la historia de la evolución del hombre, en particular, bueno, de la cultura a la que pertenecemos, obviamente, y las formas a través de las cuales ha reflexionado sobre los problemas que se suscitan en una determinada comunidad. Toda comunidad acaba siendo una comunidad política, ¿no? Una comunidad política, pues, organizada a través del derecho, de una manera más o menos eficaz o no. O sea, todo es historia, ¿no? Y para poder entender el presente, inevitablemente hay que entender el pasado y hay que pensar por qué abandonamos una determinada concepción o visión del mundo que aparece de repente en el Renacimiento, porque es el momento en el que surge el Estado, eso que llamamos el Estado moderno, porque luego después Hegel se encarga de replantearlo de otra manera. Voy un poco al grano, o sea, sin esa base general no cobra ningún sentido el hacer una pregunta al ChatGPT, ¿no? Dime las 4 ideas fundamentales del Leviatán. Sí, bueno, ¿para qué te sirve eso? ¿No? Pero claro, ahora yo venía teniendo con un colega común una conversación en el coche y un poco los dos nos estamos rasgando las vestiduras por la situación geopolítica, ¿no? Y la aparición de Trump y bueno, los dos coincidíamos en la idea esta de que realmente
ya no podemos hablar de justicia, sino que el poder decide lo que es justo, ¿no? Es decir, que el poder, might makes right, que dicen los americanos, el poder es el que decide realmente esto es lo que se debe hacer o no, ¿no? Y claro, pues eso mismo es lo que decía un personaje de la República de Platón, Trasímaco, en el primer libro de la República, cuando se discutía sobre qué es la justicia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una concepción que es tan antigua como la vieja Grecia, y ya entonces se reflexionaba, incluso se argumentaba a favor de una idea que es exactamente la contraria de aquella que está ocurriendo hoy, ¿no? Entonces, podemos decir que esto es inútil, ¿no?, entre comillas, que nadie va a ganar dinero por saber ese tipo de cosas, pero yo creo que como ejercicio mental, como forma de, digamos, de ampliar nuestra capacidad de comprender el mundo, es imprescindible, ¿no? Y bueno, el orden internacional, por seguir con eso, es un orden hobbesiano. ¿Qué significa eso? Es un orden hobbesiano, ¿no? Entonces, claro, es y así sucesivamente, ¿no? Y hay un determinado personaje que es maquiavélico porque no hay manera de echarle del poder y sigue una a una cada una de las máximas que ya aconsejó Maquiavelo. Es primero que, bueno, que lo que es importante es transmitir a los alumnos de ciencia política que es que esto produce placer. Yo no sé hasta qué punto produce placer estudiar la ley de aguas, ¿no?, la ley de minas, pero esto sí produce placer porque es el hombre conversando, ¿no?, con otros hombres, o bueno, ser humano conversando con otros seres humanos sobre, bueno, qué orden político es el más ajustado a nuestra naturaleza, ¿no? Por qué unos son mejores y otros son peores, etcétera, ¿no? Precisamente hablando de Thomas Hobbes, en un ensayo que usted escribió en su historia de la teoría política en el tomo 2, en 1990, sobre Thomas Hobbes y la teoría política de la Revolución Inglesa, señala que Hobbes fue un precursor de la modernidad al aplicar la capacidad racional para procurar una auténtica paz social. ¿Sigue creyendo usted en esta idea para el mundo actual? ¿Hay posibilidad de que Putin aplique la capacidad racional para una paz con Ucrania, o Netanyahu para dejar de exterminar la franja de Gaza y lograr una paz con Irán? No, yo creo que vamos a ver, es que hay dos conceptos de razón, ¿no? Un concepto de razón que es el de racionalidad instrumental, medios fines, es decir, qué es lo que más te conviene hacer para conseguir el fin, con lo cual la razón se aplica simplemente como un instrumento para conseguir un fin dado, ¿no? O sea, ¿cómo puedo llegar más rápidamente a aniquilar al régimen de Zelensky en Ucrania, o cómo puedo aniquilar más rápidamente el problema palestino para Israel, ¿no? Pero claro, este es un tipo de racionalidad que es la racionalidad económica, ¿no?, que es la racionalidad que se monta en el cálculo. Claro. Pero hay otro tipo de racionalidad que tiene que ver con que es la racionalidad de fines, ¿no? Es decir, si aquello porque claro, el holocausto fue racional, es decir, Hitler lo que eligió fue los medios más eficaces para conseguir el fin, que es exterminar a los judíos. Pero claro, hay otro tipo de razón, que lo que es la razón moral, fundamentalmente, ¿no?, y que es el hacerse las preguntas que nos ubican en otro ámbito de la realidad, que es el que tiene que ver con lo que es el ser humano, ¿no? Y digamos aquellas que responden a la necesidad del respeto de la dignidad moral de cada ser humano, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo racional no es razonable en el sentido de que no responde a esa otra razón y por tanto tenemos que desecharlo, ¿no? Y yo creo que la política muchas veces cae en el primer concepto de razón que estamos manejando aquí. De medios afines. Justo. Y abandona el otro, ¿no? Que es un poco lo que vino a decir Weber, ¿no?, cuando puso esa distinción, ¿no?, cuando habla de la responsabilidad, ¿no?, la responsabilidad puramente moral, ¿no?, y luego la responsabilidad, digamos, que le compete al político, que tiene que tener en cuenta también otro tipo de
otro tipo de consideraciones, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, que esa frase se refiere a que Hobbes lo que hace es definir la necesidad de que exista un poder con capacidad para imponer la paz como un criterio racional porque permite que el hombre sobreviva. Y teniendo en cuenta que lo que más importa al ser humano es seguir estando vivo, pues digamos, el contrato social hobbesiano es racional. Y no siga siendo el lobo, Sí. el hombre lobo del hombre. Sí, luego para el homo para homine lupus, destruirse ¿no? en el estado de naturaleza. Precisamente hablando de este tema, profesor, en las sociedades en México y en no pocos países de Latinoamérica han sido fuertemente golpeadas por el crimen organizado, el narcotráfico. Hace unos días asesinaron a 20 personas en un día en el estado de Sinaloa, en el norte, y colgaron algunos cuerpos decapitados en unos puentes. En ese mismo artículo usted escribió, cito, no en vano presupone Hobbes que solo es debida la obediencia al soberano en tanto cuanto sea capaz de garantizar efectivamente la seguridad de sus súbditos. Si no es capaz de garantizarla, ¿debe retirarla el ciudadano? ¿Cómo queda el Leviatán frente a estos hombres lobos del hombre? En suma, ¿cree que ante la evidente generalización de la violencia en las sociedades modernas fracasó Hobbes y su receta del gran Leviatán? No, Hobbes no fracasó. Yo creo que Hobbes, que vivió además en un periodo de guerras civiles, evidentemente, pues lo que dijo es que el primum vivere, ¿no? Primero hay que mantenerse en vida. Segundo, hay que evitar la violencia, porque es algo que digamos que a todos nos horroriza, que es la crueldad, ¿no? Y sobre todo porque nos impide llevar a cabo nuestros fines, ¿no? O sea, si tenemos miedo, que es también, digamos, una emoción que Hobbes trabajó a fondo, si tenemos miedo, la vida carece de sentido, ¿no? Porque digamos que si tenemos miedo no somos libres, sería un poco la idea, ¿no? No somos libres para poder hacer aquello que consideramos necesario, lo que él llamaba el commodious living, la vida cómoda, el poder, pues eso, fundar una familia, etc. Entonces, yo creo que el que fracasa no es Hobbes, el que fracasa es un determinado tipo de Estado que no sigue la receta hobbesiana, es decir, que es incapaz de conseguir el monopolio de la fuerza física, que es lo que, en último término, a lo que aspira a definir Hobbes en el Leviatán, ¿no? Y eso es lo previo. Luego, después, una vez conseguida la paz, obviamente, pues ya podemos aspirar a mayores grados de libertad, claro, al control, digamos, de quienes nos gobiernan, etcétera. Pero sin eso, no es posible la convivencia humana, ¿no? De acuerdo. Yo creo que ese es el núcleo del mensaje hobbesiano. No Hobbes, sino la falta de aplicar bien la receta. Efectivamente. Pasando al tema democracia, en el siglo pasado la democracia resultó victoriosa sobre sus enormes adversarios externos, el fascismo, el nacionalsocialismo, el comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desmembramiento de la URSS y la caída del muro de Berlín, había un gran optimismo por la democracia representativa liberal. Francis Fukuyama lo captó y describió en su conocida obra El fin de la historia y El último hombre. Pero el festín duró muy poco. Hoy se vive lo que el politólogo belga David Van Reybrouck en su libro Contraelecciones califica como, cito, el síndrome de la fatiga democrática, que define como una crisis de legitimidad y eficacia de las democracias occidentales. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con este juicio del síndrome de la fatiga democrática? ¿Cuál es su opinión sobre la peor enfermedad de la democracia en la actualidad? Bueno, el tema es muy complejo y tiene muchas dimensiones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí lo que se fija este teórico es en lo que se están fijando muchos otros, y es en que, en cierto modo, la democracia es incapaz de cumplir las promesas que hacen los agentes políticos que participan de los sistemas democráticos, ¿no? Todo proceso electoral no es más que un intercambio, ¿no?
de promesas que luego después los ciudadanos se dan cuenta que son sistemáticamente incumplidas. Es decir, que hay un hiato, ¿no?, entre las expectativas, ¿no?, que se producen en el momento electoral y el resultado que después se obtiene, ¿no? Y yo creo que es una crítica que está muy bien fundada, ¿no? Porque bueno, a todos nos prometen el ascenso social, nos garantizan las pensiones o determinados servicios públicos, y a la hora de la verdad ocurre como con el tema de la seguridad, ¿no?, que luego después pues no se incumple, ¿no? Y eso me parece que sí tiene cierto sentido, pero la pérdida de legitimidad de la democracia yo creo que no viene tanto de eso, sino que viene más de el que la gente no se siente ya representada por todos los formulismos, todas las liturgias, ¿no?, de la que participa todas las élites políticas, ¿no? Yo me atrevería a decir que la gente ha perdido la fe en la política. Ha perdido la fe en que existe algo así como un mecanismo que le resuelve los problemas, ¿no? Y entonces pues se hace la pregunta y dice, bueno, pues igual yo por mí mismo tendría mayor capacidad de resolver mis problemas, cuando lo que viene a prometer la democracia es que usted va a poder resolver sus problemas gracias a que existe una serie de bienes públicos que nosotros le garantizamos, y es verdad, ¿no? Usted por sí mismo no va a poder conseguirlo, pero tiene que tener en cuenta que otros también quieren satisfacer sus propios intereses y que muchas veces pues, son incompatibles con los suyos, ¿no? Con lo cual siempre alguien va a quedar insatisfecho. Entonces, claro, ante esa situación lo más realista sería decir siempre ganadores y perdedores, ¿no? En todo proceso de choque de intereses, ¿no? Y la democracia lo que puede intentar es que la mayoría, porque es de lo que se trata, pues consiga satisfacer sus intereses propios sin abandonar sobre todo a los que menos tienen, ¿no?, a las minorías más debilitadas, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces esa promesa yo creo que la democracia no la cumple. Y eso hay sectores, lo estamos viendo, ¿no?, ¿quién vota a los partidos populistas? Los partidos populistas los votan aquellas personas que se sienten abandonadas, ¿no?, en el mundo de la globalización, que ya no reconocen sus pueblos porque están comenzando a ser habitados por inmigrantes que vienen de otras culturas, etcétera, etcétera. O sea que son muchos factores. Yo no pondría exclusivamente el dedo en el aspecto de la eficacia, aunque es un factor tremendamente relevante. O sea, la gente quiere que la administración pública, sobre todo, sirva para algo. O sea, que no sirva para que uno le metan, ¿no?, en laberintos burocráticos y que al final pierda el tiempo, ¿no?, y acabe apagando el ordenador porque se da cuenta de que no va a ser incapaz de rellenar aquello que le piden para protestar porque le han puesto una multa que uno considera que es ilegítima, ¿no? Entonces se van acumulando agravios, pero también hay que tener en cuenta que no vamos a resolver los problemas buscando recetas simples y que vivimos en un mundo tremendamente complejo que nos exige un tipo de reflexión que no encontramos en el debate público ordinario, ¿no? Lo fácil para un político es descalificar al adversario, ¿no?, recurriendo a... O, pues, no sé, digamos, tratar de hacer hervir las pasiones, ¿no?, de pasiones más primarias, ¿no?, para enfrentarse al adversario. Pero yo creo que lo que necesitamos realmente es detenernos a pensar cuáles son los problemas y ver qué alternativas se nos ofrecen para resolverlos. En ese orden de ideas me llamó la atención su análisis de las democracias actuales como envejecidas y desconectadas del ciudadano común, excesivamente institucionalizadas. Habla usted de que vivimos una erosión progresiva de la legitimidad democrática, en buena parte por el populismo y el extremo individualismo. Sí, yo creo que vamos a ver, el populismo lo que reivindica, y lo reivindica de una manera muy, muy potente, ¿no?, es
que se ha producido algo así como una traición de las élites al buen pueblo, ¿no? Al pueblo auténtico. Y que por tanto hay que acabar con esas élites y ellos son los que tienen que gobernar porque son los auténticos, entre comillas, estos representantes de ese pueblo. Claro, el populismo es por tanto es antipluralista, pero el problema de las sociedades no deriva de que existe una élite versus un pueblo, sino que hay muchos pueblos. O sea, si uno ve un parlamento cualquiera de una democracia europea, pues se da cuenta que quienes supuestamente representan al pueblo, pues es una minoría que está en una esquina del hemiciclo, ¿no? Pero entonces, ¿a quién representa el resto? También representa al pueblo, ¿no? Luego no hay un pueblo, sino que hay un pueblo fragmentado en diferentes intereses, diferentes regiones, etcétera. Entonces yo creo que la política solo cobra sentido en la medida en que es integradora de ese pluralismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese pluralismo no mira lo común, ¿no? Ni siquiera a lo común del propio grupo social al que uno pertenece. Y entonces ahí, digamos que en el otro extremo, diríamos a un discurso que a lo que aspira es a tratar de comprometerse con los intereses generales, lo que asistimos todos los días es que cada uno va a lo propio, trata de maximizar sus propios intereses. Y por tanto hay una especie de guerra de todos contra todos, donde cada interés trata de imponerse sobre los demás. Por decirlo en términos de Rousseau, aquí otra vez la importancia de la teoría política, porque nos sirve para establecer distinciones que son fundamentales. Rousseau decía que en todo ser humano anidan dos identidades, ¿no? Una es aquella la del burgués, es decir, la de la persona que tiene intereses que son propios de esa persona, privados, ¿no? De esa persona, que es, bueno, lo que importa es su familia, su negocio, pues, ganar más o menos dinero, poder llegar a fin de mes, etc. Pero luego tiene otra, que es la que le vincula al resto de los ciudadanos con los que habita, que es la dimensión de ciudadano. O sea, es ciudadano y burgués a la vez. El burgués se ocupa de lo privado, el ciudadano se ocupa de lo público. Entonces, lo que hemos creado, por un lado, sociedades de burgueses, ¿no? Que es un poco que solamente les preocupa su interés ciudadano, y luego hemos abandonado esa otra dimensión, diríamos, de preocuparnos también, de comprometernos con la vida pública y tratar de establecer alguna renuncia de nuestro interés privado en nombre del interés general, del bien común, llamémoslo como queramos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde las democracias no estamos teniendo la capacidad de restañar esa herida que se abrió, ¿no? Como consecuencia de este capitalismo del consumo, ¿no? que se dirige exclusivamente a los ciudadanos, del mismo modo en que ahora, digamos, la otra alternativa que se ofrece es pensar que somos parte, ¿no? De un grupo, nosotros, ¿no? que está perfectamente delimitado al que llamamos pueblo, ¿no? Pueblo mexicano, bueno, oiga, ¿qué es ese pueblo mexicano? Hay muchos pueblos mexicanos, ¿no? Pues o sea, con muchos intereses, con muchas regiones, con muchas formas de vida, ¿no? Y el populismo lo que hace es reducir eso que es tan complejo a pues una serie de eslogans, ¿no? A fomentar el odio, además, entre unos grupos y otros. La política no es la lucha de nosotros contra ellos, la política es el intentar conseguir sumar voluntades para conseguir fines colectivos, eso es, ¿no? Y esa debe ser nuestra tarea, y esas dos perspectivas son las que nos apartan precisamente de esa tarea, y así es como yo interpretaría ese texto que me leía. Abundando un poco más en el tema del populismo, profesor, usted dice que se alimenta del malestar, que no es una causa sino un síntoma de la frustración con las élites que se han distanciado del pueblo, generando una polarización binaria, nosotros los buenos, ellos los malos, que afecta severamente al pluralismo. ¿Significa esto que estamos viviendo una suerte de
ilustración oscura, en inglés Dark Illustration, que tanto han defendido ideólogos del trumpismo como Curtis Yarvin, apologetas de Bannon, Elon Musk, Vance, para quienes la oligarquía es una forma de meritocracia? Hombre, yo creo que lo que nos encontramos ahí es... vamos a ver, yo ahora ya tiendo a tratar de romper el debate como si fuera siempre un choque permanente entre populismo y democracia liberal, ¿no? O sea, yo creo que el mundo ya se ha hecho lo suficientemente complejo como para que intentemos ir un poco más allá, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema con el pluralismo, indudablemente, porque los partidos populistas lo que desean es tratar de homogeneizar los intereses colectivos. Yo creo que es malo tratar de homogeneizarlo, porque cuantas más voces escuchemos, pues mejor será al final nuestra decisión. No hay nadie que tenga la capacidad de saber lo que desea el pueblo americano, como pretende un Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Como pretendía un líder fascista cualquiera. Pero por otra parte, lo que nos encontramos también es que cuando los populistas se ven obligados a gobernar, se dan cuenta de que eso no es tan fácil, ¿no? Y que el gobierno es muy complejo. Y que si aquello que prometen, que es tocar, ¿no?, un botón, ¿no?, va a significar que se le derrumba el edificio, cuando pensaba que tocar ese botón lo que va a hacer es mejorarlo. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos ahí en los aranceles de Trump. O sea, enseguida los mercados le advirtieron: si tú das ese botón, te puedes encontrar con que esto se cae. Así que cuidadito, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que nos pone ante los ojos es que tomemos distancia de esas simplificaciones banales, ¿no?, de lo político, y que lo importante es sacar a la luz primero qué goza realmente de legitimidad y qué no, si tenemos o no tenemos instituciones eficaces para poder digerir las nuevas fuentes de conflicto, como las nuevas fuentes de conflicto ahora, esta estupidez de que todo lo reducimos a guerras culturales, ¿no? Parece que el mundo se divide entre quienes favorecen lo woke o lo no. Vamos a ver, siempre hemos partido de la base de que no vamos a coincidir en nuestras opiniones, ¿no? O sea que, ¿por qué a los que tienen un determinado tipo de opinión les vamos a atacar, ¿no? O sea que... Y luego hay otro factor que tenemos sin resolver, y es digamos que nos falta una adecuada comprensión. Volvemos otra vez al mismo tema de lo que es el bien común, ¿no? O sea, cómo decidimos realmente aquello a lo que debemos aspirar, ¿no? Porque para unos lo importante es la seguridad, para otros lo importante es el bienestar, para otros lo importante es la defensa ahora, ¿no? Estamos en periodos así bélicos o prebélicos. O sea, que la democracia tiene muchos problemas, pero el mayor problema es el ser capaz de establecer un orden jerárquico de cuáles son los consensos básicos que necesitamos para que ese entramado pueda seguir funcionando, ¿no? Y eso es lo que ahora se nos están derrumbando, ¿no? Y ahí el populismo es el que lo está barrenando también en cierto modo, ¿no? Una de las obras que más me ha llamado la atención de ustedes es esta de la sociedad de la intolerancia, en donde plantea que las sociedades que se construyeron para garantizar la pluralidad se están volviendo cada vez más intolerantes, tribalizadas, emocionalmente polarizadas. ¿Cree usted, profesor, que hemos dejado de aceptar al otro por pensar distinto debido a lo que usted llama la emocionalización del debate? Sí. Sí, lo pienso además, sinceramente. Vamos a ver, el concepto de tolerancia es un concepto muy mal comprendido, ¿no? O sea, solemos confundir tolerancia con indiferencia, ¿no? Es decir, que durante mucho tiempo, además que eso funciona muchas veces así. O sea, a alguien lo presentamos como tolerante porque, bueno, no le importa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, que tú te quieres vestir de una determinada manera, pues perfecto. Que tú piensas que el mundo en vez de ser esférico, es plano, pues
pues vale, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tolerancia es una virtud, y las virtudes, lo sabemos ya desde chiquitos, las virtudes cuestan. O sea, tolerancia presupone que aceptamos en el otro algo que no nos gusta del otro. O sea, hay que pensar que nació entre las guerras de religión. No nos gustaban los protestantes, pues había un momento en el que había que acabar esa guerra y entonces tuvimos que aceptarnos mutuamente, ¿no? No me gusta lo que tú opinas, pero por respeto a ti, digamos, lo tolero, ¿no? Y claro, eso es lo que hemos perdido. Entonces, claro, la tolerancia, por ejemplo, yo suelo poner a mis alumnos un ejemplo que funciona muy bien, y es que nosotros hoy en día no somos tolerantes hacia la homosexualidad porque nos es indiferente, ¿no? Pero la generación de mis padres sí tenían que hacer un esfuerzo de tolerancia porque tienen ahí un prejuicio, ¿no? Y entonces, claro, ahora de repente uno se encuentra con que Francia, pues, prohíben en la playa que las musulmanas se vistan con el burkini ese, ¿no? ¿Qué les importa? ¿No? O sea, no, esto es inaceptable, atenta contra la dignidad humana. Oiga, permita que esa señora, por razones religiosas, se vista como le dé la gana, ¿no? Como si quiere vestirse de payaso en la playa, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos acercándonos a una cierta intolerancia. Igual que hay que ser tolerante con las ideas conservadoras, cosa que, por ejemplo, el mundo woke no es, ¿no? O sea, digamos que hay personas a las que ofende, ¿no? A las que ofende, pues, determinadas posiciones, y entonces, pues bueno, pues usted procure que esas posiciones no se hagan públicas de una manera demasiado excesiva y a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, estamos rodeados de un mundo de ofendiditos, ¿no? Todo el mundo se ofende por lo que dice el otro, por lo que propone el otro, y por tanto es un mundo que está derivando hacia, yo creo muy claramente, hacia la intolerancia, ¿no? Esa especie de locura ahora de Trump en contra del mundo woke. Bueno, el mundo woke importaba en las universidades, y algunas de ellas y tal, pero el resto de la sociedad le da igual, ¿no? O sea, así es. ¿Qué papel piensa usted que están jugando las redes sociales en el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia? Sobre todo si están en manos oligárquicas como X con Elon Musk, Facebook, Instagram, WhatsApp con Mark Zuckerberg, invitados especiales de Trump a la toma de posesión en el Capitolio. Hombre, yo creo que su rol es absolutamente fundamental para explicar lo que está ocurriendo ahora mismo en los sistemas democráticos, ¿no? Vamos a ver, las redes sociales, que en un principio parecían que iban a ser maravilloso porque iban a facilitar la participación democrática del pueblo, este tipo de discursos, todos recordamos que empezaron a generalizarse, y nos hemos dado cuenta primero que está sujeto a una serie de distorsiones algorítmicas, ¿no? Es decir, que se favorece todo lo que tiene la capacidad de captar la atención, ¿no? Es decir, que opera una economía de la atención, y por tanto de lo que se trata es de que sacar a la luz aquello que capta. ¿Qué es lo que más capta la atención? Y aquí hay muchos estudios. En primer lugar, las emociones. O sea, cuanto más emocionalizado está el debate, más atención la capta, ¿no? Pues de repente, alguien que se indigna, ¿no? O alguien que sentimentaliza, ¿no? Nosotros, los pobres oprimidos, ¿no? El propio conflicto, digamos que es fuente o sea, atrae la atención. ¿Qué vemos en los resúmenes o en televisivos, en los noticiarios sobre los debates parlamentarios? Lo que solemos ver es cuando hay enfrentamiento. El resto, cuando hay un debate tranquilo, racional, nadie realmente presta atención a esto, ¿no? Entonces yo creo que está sujeto a una serie de constreñimientos, aparte del que, bueno, está en manos de los tecnobros o los tecnoplutócratas, llamémoslo como queramos, y tiene un poder social verdaderamente espeluznante, ¿no? Elon Musk, en este conflicto que ha tenido reciente con Trump, dijo muy claramente, y yo además le creo, que le debe a él haber ganado las elecciones, por la labor que hicieron las redes sociales, no solamente él, claro, sino también todos sus otros colegas, como Zuckerberg y todos los demás de Silicon Valley, ¿no?
Hay mucho cierto. Digamos, un personaje como Donald Trump nunca hubiera llegado a ser candidato del Partido Republicano si no hubiera habido redes sociales. ¿Cree que hay Hombre, alguna figura de esa talla, de esa medida en el siglo XX y XXI? sí, yo creo que no hay ninguno de esa talla, aunque se dijo de John Rawls. Exacto. Se dijo de John Rawls después de publicar la teoría de la justicia y al ver el impacto que había tenido, pero teniendo en cuenta la poca capacidad que ha tenido la teoría de la justicia de traducirse realmente en movimientos políticos, o lo que está en peligro es precisamente la idea de igualdad, ¿no? La idea de justicia, eso es lo que, digamos, se ha arrojado al basurero de la historia, ¿no? Ese tipo de, esas demandas que incluso para algunos eran todavía demasiado pocas, ¿no? Esas demandas de justicia, pues parece que se están olvidando, ¿no? Rawls seguramente en el futuro sí se vuelva a recuperar, pero sí estoy de acuerdo en términos No generales. de la talla de estos. No de la talla de estos grandes, porque bueno, si pasamos revista, bueno, pues alguien como Hannah Arendt, pues muy probablemente como otros, Así es. ¿no? No tiene Es una muy, suma. claro, es muy perceptiva, ¿no? Tiene elementos su obra que son muy interesantes. Igual en el futuro a alguien como Michel Foucault se le pueda dejar ahí un lugar, o como Jürgen Habermas, pero no sé, yo me temo que... Pero no de esa talla que no los de otros. esa talla. Profesor, una última pregunta. ¿Ve esperanza en una segunda ilustración y en la regeneración del diálogo cívico? ¿Ya se inventó o está en proceso de inventarse alguna vacuna contra el populismo o seguirá extendiéndose esta epidemia por mucho tiempo? ¿Cuál es su horizonte de prospectiva política cuando haya llegado usted a los 80 años? No lo sé, yo ahora mismo yo creo que el problema al que tenemos que enfrentarnos es un problema muy grave porque no tenemos un diagnóstico que realmente nos permita contemplar el futuro fuera de un escenario apocalíptico, ¿no? O sea, si ahora mismo lo que se está produciendo es una inversión digamos, del imaginario de la Ilustración. El imaginario de la Ilustración se montaba sobre una idea que es la idea de progreso. O sea, todo futuro va a ser necesariamente mejor que el presente, ¿no? En el que estamos. Y ahora nos damos cuenta que el futuro es la sede de todos los miedos, ¿no? Es el cambio climático, es la proliferación de la guerra, proliferación nuclear, incluso probablemente se aplicarán bombas nucleares, para los europeos quizá el derrumbe de la Unión Europea, es digamos, la crisis permanente de los sistemas democráticos. Entonces, claro, qué confianza podemos tener en el futuro y, por tanto, yo creo que ahora vamos a fijarnos más yo creo que estamos ante una actitud que es hobbesiana, ¿no? Que es la de evitar el mal mayor. Es decir, evitar la violencia, evitar no perder los logros sociales del estado de bienestar, evitar la guerra, ¿no? O sea que no se trata de conseguir ningún bien, sino, digamos, defendernos frente a los males que nos acechan en ese futuro. Pero hay que tener en cuenta de que ese imaginario de la Ilustración lo acabamos de dar la vuelta, ¿no? Profesor, muchas gracias, muy amable. Gracias por su tiempo, ha sido un placer. muy amable.